Nunca olvidaré aquella tarde. El sonido de la lluvia golpeando los cristales todavía me persigue, como si cada gota anunciara lo que estaba a punto de perder. Antes de seguir, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir contando historias que merecen ser oídas. Esa noche, algo dentro de mí cambió para siempre, aunque aún no lo sabía. Solo recuerdo una llamada, una voz temblorosa al otro lado, y luego, silencio, un silencio tan denso que ni siquiera el trueno más fuerte pudo romperlo. Siempre pensé que el dolor tenía forma, que se podía medir por la magnitud de una pérdida, pero cuando escuché que mi hija estaba en el hospital, comprendí que el sufrimiento no se mide, se encarna. Me temblaban las manos, y mientras buscaba las llaves, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cada segundo era una eternidad. Las luces de la ciudad parecían burlarse de mí mientras corría bajo la lluvia, intentando llegar a tiempo, como si el amor pudiera revertir el destino. Esa noche olía a gasolina y miedo. En el hospital, el aire tenía ese aroma metálico de los desinfectantes, mezclado con lágrimas contenidas. Vi a Lorena en aquella camilla, pálida, frágil, con tubos que le salían del cuerpo, y entendí que mi vida se había fracturado junto con la suya. Cuando los médicos me miraron, supe que no habría vuelta atrás. Ninguna palabra bastaba, solo su respiración irregular me mantenía en pie. Mamá, murmuró apenas, y en su voz cabía toda la vida que aún no quería rendirse. Desde entonces, aprendí que hay días que no terminan, que se repiten como un eco interminable. El mío comenzó aquel 14 de marzo, y todavía lo escucho. No fue solo el accidente, fue lo que vino después, la cobardía, la traición, la soledad. Ese día, sin saberlo, comencé una guerra silenciosa contra el abandono, contra la injusticia y contra mi propio miedo. Una guerra que aún, a veces, me duele ganar. Mi vida, antes de todo aquello, era sencilla, casi predecible. Me despertaba con el primer rayo de sol que se filtraba por las cortinas del salón, preparaba café y escuchaba el murmullo de la radio que llenaba el silencio de la casa. No había grandes sobresaltos, solo la calma de los días iguales. Me gustaba ese orden, esa rutina que me hacía sentir segura. Después de tantos años sola, había aprendido a encontrar consuelo en las pequeñas cosas, el olor del pan recién tostado, el sonido de las tazas sobre la mesa, el calor del primer sorbo. Vivía en un piso modesto, en un edificio antiguo de un barrio obrero de Madrid. Las paredes tenían grietas finas, como arrugas del tiempo, pero era mi hogar. Desde la ventana podía ver a los niños jugando en la plaza y a los vecinos saludándose con ese respeto silencioso de quien comparte años de historia. A veces, me sentaba junto al balcón con una manta sobre las piernas y una taza de té, observando cómo la ciudad despertaba con su mezcla de prisas y resignación. Los domingos eran mis días favoritos. Lorena venía a comer, siempre puntual, con su risa contagiosa y su energía desbordante. Traía flores para el jarrón del comedor, besos para mí y alguna historia sobre sus alumnos, porque era maestra y amaba su trabajo. Mamá, mis niños son lo mejor del mundo, me decía mientras servía las lentejas. Yo la miraba con orgullo, pensando que había hecho algo bien en la vida, criar a una hija así, fuerte, generosa, llena de luz. Álvaro, su marido, solía acompañarla. Era un hombre educado, de modales cuidados y palabras suaves. Al principio, lo quise como a un hijo. Me parecía responsable, atento, un buen compañero para mi niña. Cuando se casaron, lloré de alegría. Vi en ellos una promesa de futuro, la estabilidad que yo no había tenido. Mi casa se llenaba de vida cuando ellos venían. Cocinábamos, hablábamos de todo y de nada, y por un rato, el pasado parecía lejano. Durante la semana, mis días eran más tranquilos. Me gustaba levantarme temprano, limpiar la casa con calma, cuidar mis plantas del balcón y leer.
el periódico con un bollo y café. En la radio sonaban viejas canciones de los 70, esas que me recordaban mis primeros años en Madrid, cuando recién había llegado desde Cuenca con una maleta y muchos sueños. A veces, me sorprendía tarareando sin darme cuenta, como si la juventud aún me respirara dentro. Tenía pocas amigas, pero fieles. Con Manuela, vecina del tercer piso, compartía confidencias y tazas de café en la cocina. Hablábamos de la vida, de los hijos, de la salud, de los precios que subían sin parar. Era una compañía sencilla pero necesaria. También me gustaba ir al mercado los martes. Conocía a todos los vendedores, y me encantaba que me llamaran Doña Clara, con ese respeto cariñoso que da la costumbre. Era una pequeña comunidad, mi refugio. Por las tardes, solía visitar la iglesia del barrio, no por devoción estricta, sino por costumbre y por paz. Encendía una vela, me sentaba en silencio y pensaba en mi difunto marido, Julián. Se fue demasiado pronto, cuando Lorena apenas tenía 8 años. Desde entonces, la fe fue una especie de muleta, algo a lo que aferrarme cuando la realidad se volvía demasiado dura. En aquel banco, entre el olor a incienso y madera vieja, encontraba un sosiego que no hallaba en otro sitio. Las noches eran largas, pero no tristes. Leía, veía algún programa de televisión o tejía mantas que luego regalaba a mis vecinas. Tenía una sensación constante de deber cumplido. Mi hija estaba bien, tenía un trabajo estable, un matrimonio feliz. Yo estaba jubilada, con una pensión modesta pero suficiente. Nada me sobraba, pero nada me faltaba. Había aprendido a vivir sin esperar demasiado del destino. En verano, me gustaba visitar el parque cercano. Llevaba un libro y una botella de agua, y pasaba horas bajo los árboles, observando a los niños correr y a las parejas discutir por tonterías. A veces, Lorena me acompañaba, y hablábamos de sus planes. Querían comprar un piso más grande, tal vez tener un hijo. Cada vez que lo mencionaba, yo sentía un nudo dulce en la garganta. Soñaba con ser abuela. Era un sueño pequeño, pero lleno de esperanza. Mi casa olía siempre a lavanda y a guiso. Me gustaba mantenerla limpia, ordenada, como si el equilibrio exterior pudiera contener el caos interior que todos llevamos. El reloj del pasillo marcaba las horas con un tic-tac firme que me recordaba el paso del tiempo, pero yo ya no le temía. Había aprendido a convivir con los años, con las ausencias, con el silencio. Todo parecía en su lugar. Todo parecía eterno. Lorena era mi espejo. Veía en ella la mujer que yo habría querido ser si la vida no me hubiera truncado tan pronto. Cuando venía del trabajo, siempre con los hombros tensos, yo la abrazaba y le decía, respira, hija, no todo tiene que ser perfecto. Ella sonreía, me llamaba exagerada y se echaba a reír. Su risa llenaba la casa de luz. Ahora, cuando la recuerdo, me parece escucharla aún, rebotando entre las paredes como un eco que no se apaga. Los vecinos la adoraban. En las fiestas del barrio, Lorena siempre estaba organizando rifas, preparando dulces, ayudando a los niños con los deberes. Álvaro la acompañaba, aunque más por compromiso que por entusiasmo, pero nadie lo notaba. Él sabía mantener las apariencias, y eso, en un barrio como el nuestro, era importante. Las apariencias, al fin y al cabo, lo eran todo. Nadie quería ser el tema de conversación del día siguiente. A veces, durante las sobremesas, Lorena me hablaba de lo mucho que amaba su trabajo. Mamá, enseñar me da sentido, verlos aprender me llena el alma, decía, con ese brillo en los ojos que solo tienen las personas que viven con vocación. Yo asentía, orgullosa, y le acariciaba la mano. No podía imaginar que aquella vocación sería también lo que la llevaría, un día, al accidente que cambiaría todo. Pero eso aún estaba lejos. Por las noches, cuando el silencio se hacía más espeso, pensaba en cómo había sobrevivido a la vida, a las pérdidas, al miedo, a los años duros. Sentía gratitud por
haber llegado hasta allí sin romperme. La soledad dolía, sí, pero también tenía su paz. Y cuando Lorena me llamaba solo para decir buenas noches, mamá, yo me dormía tranquila, sabiendo que el mundo, al menos el mío, seguía en equilibrio. Recuerdo con ternura los pequeños rituales de los sábados. Ella y Álvaro venían a cenar, y yo preparaba su plato favorito, tortilla de patatas con cebolla. Álvaro siempre decía que la mía era mejor que la de su madre, y Lorena se reía, burlona. No digas eso, que luego se entera la tuya, decía entre carcajadas. Eran momentos sencillos, pero felices. No necesitábamos más que eso para sentirnos afortunados. A veces, mientras lavaba los platos después de una de esas cenas, pensaba en cómo el tiempo se escapaba entre los dedos, igual que el agua. Todo parecía tan sólido, tan seguro. No sospechaba que la vida, tan silenciosa, estaba preparando su golpe. Me gustaba creer que lo peor ya había pasado, que las pérdidas pertenecían al pasado. No imaginaba que la herida más profunda aún estaba por abrirse. La televisión solía acompañarme en las noches solitarias. Me entretenía con los noticiarios, con esos dramas ajenos que parecían tan lejanos. ¡Qué pena!, decía a veces, viendo historias de accidentes o tragedias familiares. Nunca pensé que algún día sería yo la protagonista de una de esas historias que otros verían con un suspiro de compasión. Ahora sé que nadie está a salvo del giro cruel del destino. Los días transcurrían con la serenidad de lo predecible. En el barrio, todos nos conocíamos, todos sabíamos de todos. Era un pequeño mundo que giraba lento, protegido del caos de la gran ciudad, y yo, dentro de él, me sentía segura. Mis preocupaciones eran pequeñas: el gas, la compra, el dolor en la rodilla cuando cambiaba el tiempo. Nada más. No había sospecha, no había sombra. A veces pienso que la felicidad no se reconoce mientras la vivimos. Está hecha de cosas tan pequeñas que solo se vuelven visibles cuando desaparecen. Aquellos años fueron eso para mí, una calma que no supe valorar del todo, una armonía que di por sentada, y cuando el destino decidió arrebatarla, entendí que la paz, en realidad, siempre fue un préstamo. Si alguien me hubiera dicho entonces lo que estaba por venir, no lo habría creído. Era impensable. Lorena tenía toda la vida por delante, y yo, aunque cansada, me sentía protegida por su juventud, por su fuerza. La vida parecía estable, como una mesa bien puesta antes de la tormenta, pero los vientos del destino ya soplaban, invisibles, preparando el golpe que cambiaría para siempre nuestro hogar y también mi alma. Aquel martes amaneció gris, con un cielo pesado que parecía presagiar algo. Lorena me había llamado temprano, como de costumbre. Mamá, hoy tengo una reunión larga en el colegio, pero paso a verte después, ¿vale? Su voz sonaba alegre, sin rastro de cansancio. Recuerdo haberle dicho que hiciera caldo, porque la lluvia siempre traía resfriados. Reímos. Era una conversación más, una de tantas. No imaginaba que sería la última que tendríamos antes de que todo se derrumbara. Esa tarde, el teléfono volvió a sonar, pero ya no era su voz. El sonido del teléfono me heló la sangre. Una voz desconocida me habló rápido, entrecortada, repitiendo palabras que no quería entender. Accidente, carretera mojada, ambulancia. Sentí un vacío en el pecho, las piernas me fallaron. No recuerdo cómo llegué al hospital. Solo recuerdo la lluvia cayendo sin piedad sobre el parabrisas del taxi, y mis manos apretando el rosario que llevaba en el bolso desde hacía años. En ese trayecto, recé todo lo que sabía, prometí todo lo que tenía, solo para volver a verla sonreír. En urgencias, el aire era frío, impersonal. Vi médicos moviéndose de un lado a otro, luces blancas, olor a alcohol y miedo. ¿Familia de Lorena Jiménez?, preguntó una enfermera. Levanté la mano sin voz. Está viva, pero, dijo, y esa pausa fue una eternidad. No escuché más. Corrí tras ella por pasillos infinitos hasta
Verla, inmóvil, con tubos y aparatos conectados a su cuerpo. Quise abrazarla, gritar, hacer algo, pero solo me quedé allí, petrificada, sosteniendo su mano helada. «Mamá», susurró con los labios apenas moviéndose, «no siento las piernas». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No siento las piernas. Era la frontera entre el antes y el después. Los médicos me explicaron que tenía una lesión medular grave, irreversible. Yo no entendía de diagnósticos ni de términos médicos. Solo veía su cuerpo, inmóvil, su rostro pálido, sus ojos llenos de miedo. En ese momento supe que nada volvería a ser igual. Quise llorar, pero no podía. El dolor era demasiado grande, demasiado profundo para las lágrimas. Durante las primeras semanas, viví en el hospital. Dormía en una silla junto a su cama. Me alimentaba con café y esperanza. Álvaro venía de vez en cuando, siempre con el gesto tenso, la mirada perdida. «Hay que ser fuertes», decía, pero sus palabras sonaban vacías. Lo veía alejarse con el móvil en la mano, contestando llamadas con voz baja, como si ya no formara parte de aquello. Yo lo notaba, aunque no quería admitirlo. El amor de mi hija se desmoronaba mientras su cuerpo luchaba por adaptarse a la nueva realidad. Una tarde, cuando Lorena dormía, escuché a Álvaro hablar con un médico en el pasillo. «No puedo con esto», dijo. «No estoy preparado para cuidar a una inválida». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No quise enfrentarlo allí, pero supe que esas palabras serían el principio de una traición que no tenía vuelta atrás. El hombre que había prometido amar a mi hija en la salud y en la enfermedad ya estaba buscando la salida. Cuando dieron el alta a Lorena, creí que volveríamos a casa, que juntos podríamos adaptarnos. Pero Álvaro no apareció. Me envió un mensaje corto: «Cobarde, no puedo seguir así. Lo siento». Aquellas palabras fueron más crueles que el accidente. Mi hija, aún convaleciente, lo esperó durante días, negándose a creerlo. «Seguro que volverá», me decía, intentando sonreír, pero no volvió, nunca volvió, y yo tuve que ser fuerte por las dos. La noche en que Lorena comprendió que su marido la había abandonado, la escuché llorar hasta quedarse sin voz. Me senté junto a ella, en la oscuridad, sin saber qué decir. No hay palabras para consolar a quien ha perdido todo: la movilidad, el amor, la confianza. Solo pude abrazarla. En ese momento entendí que el verdadero accidente no había sido el de la carretera, sino el del alma, y que yo, su madre, tendría que aprender a sostenerla sobre un mundo que ya no tenía suelo. Las primeras semanas en casa fueron un caos absoluto. Adaptar el piso a la nueva realidad de Lorena fue más que un reto físico, era un desafío emocional constante. Cada rincón que antes parecía normal se convirtió en un obstáculo. Las puertas eran demasiado estrechas, los baños inaccesibles, los muebles tenían que ser reubicados. Sentía un cansancio que no solo venía del esfuerzo físico de levantarla o ayudarla a trasladarse, sino del peso emocional de ver cómo su espíritu se apagaba poco a poco ante la crueldad de Álvaro y la indiferencia de quienes los rodeaban. Al principio, Lorena no hablaba mucho. Su mirada estaba vacía, perdida en pensamientos que yo no podía tocar. Trataba de consolarla con palabras, con gestos, con mi presencia constante, pero había momentos en los que ni siquiera eso bastaba. Cuando la lavaba, cuando la ayudaba a comer, me sentía una extraña mezcla de madre y cuidadora, de ángel y carcelera, y me preguntaba si alguna vez lograríamos volver a sentirnos normales. La normalidad que conocíamos se había desvanecido como humo. Los vecinos comenzaron a mirarnos con ese silencio cargado de juicio. Algunos murmuraban al pasar, otros simplemente nos evitaban. Sentí la presión de la sociedad sobre nuestros hombros, una joven mujer paralizada y su madre, viviendo de forma modesta en un barrio que valoraba las apariencias más que la humanidad. Cada mirada era un recordatorio de nuestra vergüenza impuesta, cada gesto de lástima un golpe a nuestra dignidad. Me dolía,
pero no podía permitirme quebrarme. Álvaro apareció ocasionalmente, pero siempre con excusas, siempre con su cara ausente. Intentaba imponer su autoridad legal sobre Lorena, negando su responsabilidad, intentando hacerla sentir que no tenía derecho a nada. Vi cómo mi hija luchaba contra la frustración y la indignación, y cómo su espíritu se fragmentaba ante el desprecio. Cada visita de él dejaba una marca, invisible, una grieta más profunda en su confianza y en nuestra vida recién reconstruida. Las noches eran un suplicio, dormíamos poco, yo pendiente de cualquier señal de incomodidad, de dolor, de miedo. Lorena lloraba en silencio, para no despertarme, y yo me sentaba junto a su cama, acariciando su cabello, deseando poder absorber su tristeza como un escudo. Había días en los que sentía que mi propia fortaleza flaqueaba, que el agotamiento me vencía, pero sabía que no podía permitirme derrumbarme frente a ella. Ella me necesitaba más que nunca. Cada día traía nuevos desafíos, terapias, citas médicas, adaptaciones, llamadas legales. Me convertí en su traductora del mundo, en su defensora, en su apoyo constante. Sentía el peso de toda su vida sobre mis hombros, y a veces, mientras la veía dormir, lloraba sola, con la culpa de no poder devolverle lo que había perdido. La impotencia era un constante zumbido en mis oídos, un recordatorio de la injusticia que nos rodeaba. Los comentarios de familiares y amigos no siempre ayudaban. Algunos intentaban consolar con frases huecas, otros simplemente evitaban el tema, y unos pocos lanzaban juicios velados. No sé cómo lo soportáis, decían. Yo callaba, porque no había respuesta adecuada. Cada palabra era un recordatorio de la mirada del mundo sobre nosotras, una presión que nos aislaba aún más. Me sentía sola, aunque tuviera a mi hija a mi lado. La depresión se convirtió en compañera silenciosa de Lorena. Vi cómo perdía interés en sus pasatiempos, cómo dejaba de sonreír, cómo se negaba a imaginar un futuro. Intenté incentivarla, motivarla, recordarle su fuerza, pero había días en los que ni siquiera mi voz alcanzaba a atravesar el muro de su desesperanza, y yo, a su lado, sentía que cada sonrisa que ella perdía se me arrancaba a mí también. A medida que pasaban los meses, la rutina se volvió casi militar: medicación, fisioterapia, comidas, cambios de posición. No había margen para la espontaneidad, para la ligereza que antes llenaba nuestras vidas. Mi cuerpo dolía de tanto esfuerzo, mis manos estaban ásperas de levantarla, mi espalda cargaba no solo con su peso, sino con el peso de la injusticia que nos rodeaba. Era un cansancio que penetraba hasta los huesos. Las visitas de los servicios sociales y médicos eran necesarias pero humillantes. Sentía como cada pregunta, cada evaluación, nos recordaba que estábamos bajo observación, que éramos casos, no personas. Lorena lo sentía igual, y a veces se negaba a colaborar, frustrada, herida por la sensación de exposición constante. Era una lucha diaria para mantener la dignidad frente a sistemas que parecían más interesados en registros que en humanidad. Intenté mantener la casa viva, a pesar de todo. Cocinaba lo que podía, lavaba la ropa, mantenía las plantas vivas, encendía velas para dar calidez. Todo pequeño gesto parecía insuficiente frente a la magnitud de la pérdida, pero no podía renunciar. Cada acto doméstico se convirtió en un ritual de resistencia, un recordatorio de que no nos rendiríamos, que la vida aún podía tener sentido, aunque estuviera fragmentada. Los amigos que permanecieron a nuestro lado eran pocos pero vitales. Me ayudaban con compras, con transporte, con compañía. Sin ellos, creo que el aislamiento habría sido insoportable. Aún así, cada visita me recordaba lo frágil que era nuestra posición. Dependíamos de la buena voluntad de los demás en un mundo que muchas veces mira para otro lado. Y yo, que siempre había protegido a mi hija, sentía que mi fortaleza era puesta a prueba a diario. Los días de lluvia, que antes me traían nostalgia, ahora se llenaban de tensiones.
Las calles mojadas y resbaladizas eran un recordatorio de aquel accidente, de la fragilidad de la vida, de la traición de Álvaro. Miraba por la ventana y veía a parejas caminando juntas, y sentía un vacío profundo, una injusticia que quemaba por dentro. Cada tormenta era un espejo de nuestro dolor interno. La impotencia legal era otro golpe. Álvaro movía hilos, intentaba bloquear derechos, jugar con la burocracia para mantener a Lorena desprotegida. Yo asistía a reuniones con abogados, firmaba documentos, aprendía términos que jamás creí necesarios. Cada paso era un recordatorio de que el mundo no estaba hecho para quienes habían sido abandonados, que la justicia a veces llega tarde, y que debíamos luchar con uñas y dientes. Mientras tanto, el dolor físico y emocional de Lorena crecía. Cada intento de movimiento fallido, cada frustración al no poder vestirse sola, cada lágrima contenida, me perforaba el corazón. Yo trataba de sostenerla, de hacerle sentir que no estaba sola, pero había momentos en los que ni siquiera mi abrazo podía alcanzar su desesperación. Esa impotencia era la más cruel de las humillaciones. La convivencia forzada también trajo conflictos inesperados. Lorena, en su frustración, a veces descargaba su ira sobre mí. Yo entendía, pero cada palabra hiriente era un filo que se sumaba al cansancio acumulado. Tuvimos que aprender a comunicarnos de nuevo, con paciencia y ternura, para no quebrarnos mutuamente. Era un entrenamiento constante de resistencia emocional. Los vecinos, aunque silenciosos, también eran parte de la presión. Sus miradas y comentarios indirectos nos recordaban que estábamos fuera de los patrones aceptables. La sociedad nos observaba, y su juicio se sentía como un peso tangible en la espalda. Cada salida al supermercado, cada paseo por la acera, era un acto de coraje, que, aunque invisible para ellos, nos exigía valor. Los momentos de esperanza eran escasos pero intensos. Cada sonrisa de Lorena, cada pequeño logro en la fisioterapia, era un rayo de luz en un mar de sombras. Me aferraba a esos momentos como salvavidas, recordando que la resiliencia nace de la persistencia y del amor incondicional. Cada victoria mínima era celebrada con lágrimas y abrazos que reforzaban nuestra conexión. La adaptación física también trajo nuevos aprendizajes, movimientos, técnicas de traslado, dispositivos para facilitar su independencia. Aprendimos juntas, torpemente al principio, hasta encontrar un ritmo que, aunque agotador, nos permitía cierta autonomía. Cada avance era un triunfo, una prueba de que podíamos superar las barreras que el mundo nos imponía. La relación con Álvaro se volvió un espectro permanente. Cada mensaje ignorado, cada amenaza sutil, cada intento de manipulación, nos mantenía alertas. La memoria de su traición era un recordatorio constante, de que la vulnerabilidad podía ser explotada, y que la lucha no era solo física o emocional, sino también moral y legal. Los días se convirtieron en un ciclo interminable de cuidados y resistencia. Cada amanecer era un desafío, cada anochecer un alivio temporal. A veces me preguntaba si alguna vez sentiríamos normalidad de nuevo, si Lorena podría reconstruir su vida, pero incluso en mis dudas, me mantenía firme. No había alternativa. El amor no permite rendirse. A veces, mientras la veía dormir, pensaba en cómo todo cambió en un instante. La vida que habíamos conocido se desmoronó, y nos obligó a construir un nuevo orden, uno que exigía fuerza, paciencia y coraje. Yo sentía que mis años de experiencia y mi carácter protector se condensaban en cada decisión, en cada gesto. La responsabilidad era inmensa, pero también lo era mi amor. En las tardes silenciosas, cuando la ciudad parecía olvidarnos, Lorena y yo encontrábamos momentos de complicidad. Una mirada, una sonrisa, un recuerdo compartido. Esos instantes, aunque breves, eran bálsamos para nuestro dolor. Me enseñaban que, incluso en la adversidad más cruel, la ternura podía abrir grietas en la desesperanza. El aislamiento y la presión social eran constantes.
Cada día era una prueba de resistencia frente al juicio implícito de quienes nos rodeaban. Los comentarios de compasión, a veces fingidos, nos recordaban que éramos vistas como casos, y no como personas con dignidad. Esta percepción reforzaba nuestra determinación de no dejarnos aplastar por la sociedad. En esos momentos de tensión, me encontraba cuestionando mis propias fuerzas. ¿Hasta dónde podría llegar para proteger a mi hija? ¿Hasta dónde permitir que la injusticia de Álvaro nos quebrara? Cada duda se convertía en un desafío que debía superar con paciencia, astucia y amor inquebrantable. La maternidad se transformó en una lucha diaria, un campo de batalla silencioso y constante. La rutina diaria se convirtió en un testimonio de resistencia. Las tareas domésticas, los cuidados médicos, la logística de la vida, todo estaba imbricado en un esfuerzo continuo. Cada gesto, cada decisión, estaba marcado por la urgencia de proteger y sostener a Lorena frente a un mundo que parecía dispuesto a ignorarlas. Era agotador, pero también fortalecedor. Al final de cada día, cuando todo parecía imposible, nos sentábamos juntas en silencio, compartiendo la quietud de la noche. El cansancio físico se mezclaba con la carga emocional, pero también con un sentimiento silencioso de unión. Nos mirábamos a los ojos y sabíamos que, aunque el mundo nos hubiera abandonado, nos teníamos la una a la otra, y eso bastaba para seguir. La tarde en que decidí que no podía callar más, el aire estaba cargado de tensión. Sentada frente a la cámara de la televisión local, sentí como cada músculo de mi cuerpo temblaba, pero mi voz debía ser firme. Había pasado meses sosteniendo a mi hija, viendo cómo el mundo le daba la espalda, y sabía que había llegado el momento de transformar nuestra vulnerabilidad en fuerza. Cada palabra que pronuncié llevaba el peso de la injusticia, del abandono, del dolor acumulado que había estado guardando en silencio. La noticia se propagó rápidamente. Álvaro, al enterarse, intentó minimizar el impacto, negó lo evidente, trató de deslegitimar nuestra historia, pero yo no me dejé intimidar. Tenía el rostro de Lorena en mi mente, sus ojos llenos de miedo y tristeza, y sabía que debía hablar con la verdad más desnuda, sin adornos, sin medias tintas. Fue un acto de rebeldía, un momento de coraje que puso en jaque su cobardía y, al mismo tiempo, nos liberó a nosotras de la opresión silenciosa que habíamos soportado. Durante la grabación, sentí que mi corazón iba a estallar. La adrenalina corría por mis venas, y cada frase que salía de mi boca era un golpe contra la injusticia. Las manos me sudaban, pero no podía vacilar. Había estudiado cada palabra, pero nada me preparó para la emoción que brotaba desde lo más profundo. Al mirar a la cámara, no veía un lente, veía a cada persona que alguna vez había sufrido en silencio, y sabía que hablaba por ellas también. Al salir del estudio, la ciudad parecía diferente. Cada paso que daba era más ligero, como si el peso de los meses de humillación se hubiera reducido. La gente nos miraba, algunas con lástima, otras con admiración silenciosa. Comenzaba a entender que mi voz había trascendido nuestro pequeño mundo, que nuestra historia ya no era solo nuestra, sino un símbolo de resistencia. Había tomado la decisión correcta, aunque el miedo no desapareciera. Las llamadas comenzaron a llegar, periodistas, vecinos, personas anónimas agradeciendo por compartir nuestra experiencia. Cada mensaje era un recordatorio de que el silencio perpetúa la injusticia y que la valentía puede abrir caminos donde antes solo había barreras. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el dolor tenía un propósito, que nuestra lucha tenía un eco que trascendía las paredes de nuestro hogar. Esa noche, mientras revisaba los comentarios y mensajes, lloré por todo lo perdido, por la traición de Álvaro, por el sufrimiento de Lorena, pero también por la esperanza que empezaba a surgir. Cada lágrima era un recordatorio de nuestra humanidad, de que la vulnerabilidad y la fuerza pueden coexistir, y que el coraje a veces nace de la necesidad de proteger a quienes más amamos. En los días siguientes,
la presión sobre Álvaro aumentó. La sociedad comenzó a mirarlo de otra manera, y los intentos de manipulación y mentira empezaron a desmoronarse. Fue un alivio silencioso, un pequeño triunfo que fortaleció a Lorena y a mí. Sentimos que, por primera vez, teníamos un espacio donde nuestra dignidad podía respirar, donde la injusticia recibía un espejo que reflejaba su verdadera imagen. El acto de hablar en público se convirtió en un punto de inflexión. La relación con mi hija cambió. La sexta levantar la cabeza con orgullo. Sentir que su madre era un muro firme frente al mundo. La fortaleza que había sentido en aquel instante no era solo mía, sino compartida, y nos unió de una manera que la adversidad nunca había logrado. Ese clímax marcó la transición hacia la reconstrucción de nuestra vida. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, pero llena de pequeños triunfos. Lorena comenzó a retomar su vida con pasos cautelosos, aprendió a manejar la silla de ruedas con destreza, retomó algunos de sus hobbies y, sobre todo, empezó a creer nuevamente en sí misma. Yo la acompañaba en cada logro, celebrando en silencio cada sonrisa recuperada. Sentí que nuestro hogar, antes lleno de sombras, empezaba a llenarse de luz. La resiliencia de mi hija era un espejo de nuestra capacidad de sobrevivir y seguir adelante. Creamos juntas un pequeño grupo de apoyo para mujeres con discapacidad que habían sufrido abandono. Cada encuentro era un recordatorio de que no estábamos solas, que la solidaridad podía transformar el dolor en acción. Ver a otras madres y hijas compartir sus historias me enseñó que el sufrimiento puede ser un puente hacia la empatía y la fuerza colectiva. Nuestra experiencia dejó de ser únicamente personal, se convirtió en un motor de cambio. La relación entre Lorena y yo se fortaleció más allá de lo que había imaginado. Nos comprendíamos con miradas, anticipábamos las necesidades de la otra y aprendimos a reír nuevamente. Las noches de angustia se fueron sustituyendo por conversaciones profundas, confesiones y planes para el futuro. Sentí que había cumplido mi papel no solo como madre, sino como guía y soporte emocional, enseñándole que incluso en las peores circunstancias se puede reconstruir la esperanza. A nivel legal, logramos que Álvaro reconociera parte de sus responsabilidades. No fue un proceso fácil ni rápido, pero cada pequeña victoria nos reafirmaba en nuestra lucha y nos devolvía algo de justicia. Lorena, con el tiempo, comenzó a recuperar confianza en las instituciones y en sí misma, comprendiendo que no estaba condenada a ser víctima permanente, sino protagonista de su propia vida. La comunidad del barrio, que antes miraba con silencio incómodo, comenzó a mostrarnos apoyo sincero. Los vecinos nos invitaban a charlas, compartían palabras de ánimo y empezaron a vernos con respeto y admiración. Sentí que nuestro sufrimiento había abierto una puerta a la comprensión y la solidaridad que antes parecía imposible. No estábamos solas, y eso fortalecía nuestro espíritu cada día. Aprender a vivir con las nuevas limitaciones físicas de Lorena fue un proceso lento, pero enriquecedor. Encontramos recursos, adaptamos espacios, adquirimos herramientas de autonomía y, sobre todo, descubrimos una fuerza interna que ni yo ni mi hija sabíamos que teníamos. Cada avance, cada habilidad recuperada, se celebraba como un triunfo monumental y nos recordaba que la vida siempre ofrece oportunidades de reconstrucción, incluso después de la traición y el abandono. Mi papel como madre cambió. Ya no solo era quien cuidaba, alimentaba y protegía. Me convertí en un pilar de fortaleza, en un ejemplo de resistencia y dignidad. Cada decisión que tomaba, cada palabra de aliento que ofrecía, se convirtió en un acto de amor consciente y decidido. Aprendí que la maternidad puede ser una fuerza transformadora, capaz de moldear no solo el presente, sino también el futuro de quienes amamos. Con el tiempo, la sensación de miedo y desesperanza fue reemplazada por orgullo y satisfacción. Miraba a mi hija y veía a una mujer que, a pesar de todo, había recuperado la sonrisa,
la confianza y la esperanza. Sentí que nuestro viaje doloroso había dado frutos, Lorena había encontrado la fuerza para continuar, y yo había aprendido que, incluso en la adversidad más extrema, el amor maternal puede transformar el dolor en un camino hacia la vida. La reflexión final me acompañaba cada día: la crueldad de algunos no determina la dignidad de los demás. Nuestra historia se convirtió en testimonio de resistencia, un recordatorio de que es posible levantarse tras la caída, reconstruir los lazos rotos y encontrar esperanza donde parecía que no la había. Cada paso de Lorena hacia la independencia reforzaba esta verdad y nos recordaba que nunca estábamos realmente solas. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte nuestra historia, que sirva para recordar que el amor, la fortaleza y la solidaridad pueden transformar incluso la mayor de las adversidades en un futuro lleno de esperanza y dignidad.